Querigma, formación integral en la fe. Queridos cristovidentes, reciban un afectuoso, fraternal saludo de paz en el Señor resucitado. Iniciamos hoy, con la bendición de Dios, un proceso de formación en la fe. Pero en primer lugar, buscaremos hacer claridad sobre los conceptos básicos o fundamentales que nos van a permitir comprender mejor los contenidos de las verdades de la fe que profesamos. Por ejemplo, ¿qué es la revelación? ¿Qué es la fe? ¿Cómo se relacionan fe y vida? ¿Cómo se interpreta correctamente la palabra de Dios siguiendo las indicaciones del magisterio de la Iglesia? Etcétera. Entonces, iremos presentando primero todos los temas que constituyen la introducción al curso de formación, al proceso de formación en la fe. Es decir, una propedéutica. La propedéutica es el conjunto de conocimientos necesarios para el estudio de una disciplina. En este caso, para el estudio de la teología. Vamos a hacer una propedéutica teológica, católica. Esta propedéutica o esta introducción consta de 4 cursos, que son, el primero, el marco antropológico de la fe. La relación entre la fe y la vida. Segundo, lo que se conoce como hermenéutica teológica. O sea, cómo se debe interpretar la revelación y la fe dentro de la Iglesia Católica. Hermenéutica significa interpretación, es la ciencia de la interpretación. Tercero, los conceptos fundamentales de la antropología teológica. Es decir, presentar una visión del hombre desde la revelación divina. ¿Qué es el hombre a partir de la revelación de Dios? Y cuarto, una introducción general a la Sagrada Escritura. Porque una introducción general a la Sagrada Escritura. Entonces, hoy iniciamos el primero de estos cursos, Marco Antropológico de la Fe. Y lo iniciamos con el primer tema, que es el de la revelación divina. Este tema nos llevará varios programas, porque el tema es bastante complejo y extenso, y yo quiero que todos tengan claridad sobre lo que es la revelación divina. Es el fundamento de nuestra fe. Entonces, vamos a hacerlo sin afanes, con claridad, de modo que todo el mundo entienda qué es eso en el propedéutico. Con estas observaciones previas, vamos a iniciar el curso de Marco Antropológico de la Fe
Y vamos a iniciarlo con el concepto de revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Para comprender el desarrollo del concepto de revelación que se obtuvo en la Iglesia durante todo el siglo pasado, en los concilios Vaticano I y Vaticano II, voy a tomar los fundamentos que dan las constituciones de ambos concilios. Del Concilio Vaticano I, vamos a tomar la Dei Filius en el capítulo 2, y del Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum en los números 2 y 6. De allí tomaremos los datos fundamentales para poder obtener el concepto de revelación. Partimos de un texto de la Sagrada Escritura en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, y que dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida, porque la vida se manifestó. La vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que compartan también con nosotros la vida divina con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, este texto señala claramente el objeto de la revelación. Señala también el modo de la revelación. Señala también la transmisión de la revelación y la finalidad de la revelación. Entonces tendríamos aquí, en este texto de San Juan, estos elementos: objeto de la revelación, modo de la revelación, transmisión de la revelación y finalidad de la revelación. ¿Cuál es el objeto según ese texto de la Sagrada Escritura? Según el texto, el objeto de la revelación divina es el mismo Dios que se abre a la humanidad, que se abre a los seres humanos y se comunica con ellos como verdad y como vida. Ese es el objeto. Dios quiere abrirse a nosotros y quiere comunicarse con nosotros como verdad y como vida. Ese es el objeto. Segundo, el modo. ¿Cómo lo hace? Dice que la vida eterna de Dios se manifestó a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo revela a Dios con todo su ser, todo lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo dice, hace, es revelación divina, ¿no? Entonces, en él la palabra de Dios no solo se ha hecho oír, sino que la palabra de Dios también se ha dejado ver y se ha dejado tocar. Jesucristo es la definitiva revelación de Dios. La transmisión de la revelación a través de la iglesia. Pero la iglesia
antes de ser maestra, es discípula. Antes de anunciar la palabra de Dios, la iglesia la escucha devotamente. Antes de comunicar la vida de Dios, la iglesia recibe la vida de Dios. Como dice la Constitución Dogmática Dei Verbum número 8 del Vaticano II, dice, la iglesia perpetúa y transmite todo cuanto ella es y todo cuanto ella hace. Y los instrumentos para transmitirlo son su doctrina, su vida y su culto. La finalidad de la revelación. ¿Qué busca la revelación? San Juan lo dice, busca que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? O sea, lo que busca la revelación es que nos unamos íntimamente a Dios por medio de Jesucristo. Y el encuentro con Cristo pasa a través de la iglesia, que es su sacramento. La iglesia es sacramento de Cristo. Entonces, anunciar la palabra edifica la iglesia, la construye, la comunidad de los hijos de Dios, y la convierte en sacramento de comunión con Dios y con toda la humanidad. Espero que eso haya quedado claro, porque es importante entender esto. Dios se comunica, Dios nos busca, Dios nos habla. Dios se nos da a conocer. Ahora, al revelarse, Dios habla el lenguaje de la amistad y del amor. En primer lugar, Dios llama, Dios convoca, Dios invita. Eso es lo que se llama en teología la función apelativa de la palabra. Dios nos llama, Dios nos convoca. Los que escuchan el llamado de Dios y acogen y viven la palabra de Dios son los llamados. Y esos llamados configuran la iglesia, forman la iglesia, la asamblea de los convocados. Segundo, Dios narra, Dios enseña. Esta es la función informativa de la palabra. Tercero, Dios se expresa, Dios habla de sí mismo, se revela a sí mismo, a nosotros se nos revela, se nos muestra, se nos da a conocer. Y nos da a conocer su vida íntima. Su vida íntima, esa es la función expresiva de la palabra. Función expresiva, para invitarnos a tener con Él una comunión de vida. Y no nos habla a distancia, por celular o por internet, no. Dios nos habla haciéndose presente. Por eso, en el Antiguo Testamento lleva el nombre de Yahvé, que significa el que está ahí, el que está ahí, el que está presente, ¿no? El Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, la aventura de la palabra de Dios termina en Jesucristo, en ese hombre que es la palabra de Dios hecha carne. Él es la palabra definitiva.
la palabra de Dios se llama Jesús. Hacemos una pausa y dentro de breves momentos volveremos sobre el tema. Ya regresamos con Querigma, formación integral en la fe. Continuamos entonces con la exposición del tema de la revelación. En el segmento anterior vimos cómo la Sagrada Biblia dice que Dios se revela, que Dios busca al hombre, se comunica con él, le habla, con la finalidad de compartir con el hombre su propia vida, lo que él es. Hemos visto los elementos fundamentales de esa revelación. Vamos ahora a tratar de buscar una definición coherente y de entenderla. Entonces, uniendo los elementos básicos que nos dan los concilios Vaticano I y Vaticano II, el primero en la Constitución Dei Filius número 2 y el Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 2 y 6, podemos intentar definir la revelación de la siguiente manera, diciendo que la revelación es el acto. Pongo en mayúsculas las ideas que quiero destacar. Es el acto por el cual Dios se da a conocer a sí mismo, y manifiesta su designio sobre el hombre y el mundo. Vamos a tratar de explicar esta definición, que es un intento de síntesis de lo que dicen los dos concilios. El Concilio Vaticano I en la Dei Filius, capítulo 2, y el Vaticano II en la Dei Verbum, números 2 y 6. Es un acto, es decir, la revelación es una acción. Es una acción. No es algo estático, sino algo que se hace, algo dinámico. Es una acción. Toda acción tiene un sujeto que la realiza. El sujeto de la acción llamada revelación es Dios. Dios es el sujeto de la revelación. Aquí quiero aclarar una cosa. Solo Dios revela. Nadie más revela. La Santísima Virgen no hace revelaciones. Los santos no hacen revelaciones. Nadie más, solo Dios revela. Es una acción exclusiva de Dios. La revelación es exclusiva de Dios. La Santísima Virgen nos puede dar mensajes, exhortaciones, ¿no? Invitaciones, ¿no? Lo que sea, pero revelación no. La revelación solamente la hace Dios. Entonces, podríamos ir haciendo una definición más comprensiva de lo que estoy diciendo. Diríamos que la revelación es una acción exclusiva de Dios. ¿Está claro? Es decir,
Solo Dios revela. Ahora, ¿en qué consiste esa acción? ¿Sí? Por medio de la cual Él nos dice dos cosas. Fundamentalmente nos dice dos cosas, según los concilios. Primera, ¿quién es Él? ¿No? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y por eso el concilio está diciendo, se da a conocer a sí mismo. ¿Claro? O sea, dice quién es Él, cómo es Él. ¿No? Y segundo, dice, manifiesta su designio sobre el hombre y el mundo. ¿Está claro? O sea, ¿qué quiere? Y espera de nosotros y del mundo. O sea, ¿para qué nos creó? ¿Para qué creó todo lo que existe? ¿Está claro? ¿Esto para dónde va? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la revelación es una acción exclusiva de Dios por medio de la cual Él nos dice dos cosas. Primera, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? O sea, se da a conocer a sí mismo. Y segundo, ¿qué quiere? ¿Y qué espera de nosotros y del mundo? ¿Está claro? Bueno, entonces, eso es una definición que reúne los elementos de los dos concilios, el Vaticano I y el Vaticano II. Ahora, el problema es cómo se revela Dios. ¿Está claro? ¿Cómo se revela? ¿Me llama por celular? No. ¿Me escribe por el correo electrónico? No. En los concilios, y especialmente el Vaticano II, nos habla de las mediaciones de la revelación. Mediación quiere decir por medio de qué Dios nos habla. ¿Cómo lo hace? Entonces, vamos a ver a continuación de esta definición, vamos a mirar cómo lo hace. Mediaciones de la revelación. ¿A través de qué? ¿Por qué medios Él se revela? La Constitución dogmática Dei Verbum del Vaticano II dice que Dios se revela a través de las cosas y de los hechos. Decir cosas, las cosas es lo que existe. Lo que existe se llama creación. ¿Está claro? Luego Dios se revela a través de la creación. ¿Sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, los hechos, que es lo que acontece. Entonces es la historia. Entonces Dios se revela a través de la creación y de la historia. O sea, a través de las cosas y de los hechos. De lo que existe y de lo que acontece. ¿Está claro? Entonces, el concilio es claro en eso. Y esto lo vamos a entender bien, porque es preciso que aprendamos a escuchar lo que Dios me dice a través de las cosas y a través de lo que pasa. Si no, nos va a ocurrir lo que dice el Salmo. Tienen ojos y no ven.
Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Y Dios les habla todo el día y nadie le escucha. En cambio, si le dicen a uno, ay, es que a mí Dios no me escucha. No, el que no escucha es usted. Usted es el que no escucha. Dios le está hablando a usted a través de todo. A través de todo le habla. De todo lo que existe y de todo lo que acontece. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Eso sí es importante saberlo, para vivirlo. ¿Está claro? Porque esto es para vivirlo. Si usted lo aprende, toda la vida se va a volver diálogo permanente con Dios. ¿Está claro? Él le habla y usted le responde. Y su vida es entonces una continua oración. Un continuo diálogo, una relación permanente con Él. La vida así es distinta. Es más, anticipo esto, hasta por medio de mis pecados Dios me habla. Ya veremos cómo. Entonces, ¿cómo nos habla a través de las cosas y de los hechos? El concilio dice, palabras y hechos íntimamente relacionados. Eso significa que todas las cosas que existen y todas las cosas que pasan tienen un sentido. Tienen un sentido. ¿Qué es sentido? El sentido es el por qué y el para qué de una cosa. Es decir, usted conoce el sentido de una cosa cuando conoce el por qué, o sea, la causa, ¿no es cierto? Y el para qué, que es la finalidad. La finalidad. Nada sucede porque sí. Y ninguna cosa existe porque sí. Hay una razón, ¿está claro? Hay una razón. Esa razón de ser de las cosas y los hechos es lo que llamamos sentido. Ese es el sentido. Este sentido ya es en sí mismo palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios está ahí. Él es la causa de todo lo que existe. ¿Está claro? Y él todo lo que hizo, lo hizo con una finalidad. Entonces, este sentido es palabra de Dios. Pero todavía no es revelación. Ahí está, pero todavía no es revelación. Para que este sentido, que es palabra de Dios, se haga revelación, se requiere. A ver, para que haya revelación, es necesario que el hombre, el ser humano, que es inteligente, que es pensante, que tiene capacidad de raciocinio, puede comprender, ¿no es cierto? ¿Sí? El ser humano, que este ser humano, oigan bien, capte ese sentido. Lo capte. Si usted no capta el sentido de las cosas, no sabe
por qué existe eso ni para qué le pasó lo que le pasó. Capte ese sentido, lo interprete. ¿No? Y finalmente, exprese ese sentido en la fe. En la fe. Cuando el hombre hace esto, cuando el hombre capta el sentido de las cosas y los hechos, cuando el hombre interpreta el sentido de las cosas y los hechos y los aplica a su situación personal, ¿cierto? A la situación en que vive y lo expresa, lo pone en una fórmula comprensible, de modo que lo pueda entender y lo pueda comunicar, entonces este sentido como palabra de Dios se hace revelación. Antes no. Dios habla y usted no oye. Dios habla y usted no comprende porque no interpreta. Dios habla y usted no responde porque no expresa. Entonces, Dios se queda hablando solo. Entonces, no es que Él no me escuche, es usted que no escucha. De ahí la insistencia en la Sagrada Escritura. Cada rato la Escritura nos dice, escucha, Israel, escucha. Es más, lo que usted ha captado, lo que usted ha interpretado, transmítaselo a sus hijos. Las palabras que yo te digo hoy, se las repetirás a tus hijos, ¿cierto? Estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Entonces, ¿cómo podemos transmitir la fe si no hemos captado, interpretado ni entendido lo que Dios nos dice? Es imposible. Así no se puede. Y cuando el hombre no capta, no interpreta ni expresa el sentido, vive en el absurdo. Porque lo contrario del sentido es el absurdo. Entonces el hombre hace tonterías, comete errores, se equivoca. ¿Está claro? Porque no tiene sentido. ¿Dónde está el sentido? No lo capta. No lo entiende. No lo vive. Luego, Dios está ¿en dónde? En la vida. ¿Está claro? En la vida. En las cosas y en los hechos de mi vida de todos los días. Yo tengo que escucharle. Tengo que aprender a escucharle. Yo tengo que aprender de la Biblia cómo fue que este pueblo de Israel, estos hombres y mujeres de aquí, ¿no?, cogieron los hechos y las cosas de su propia historia, ¿no?, captaron el sentido, lo interpretaron y lo expresaron. Lo que hay aquí es la expresión de lo que ellos captaron e interpretaron como palabra que Dios les dirigía. ¿Está claro? Se estudia la Sagrada Escritura para aprender a captar, aprender a interpretar y a expresar el sentido de las cosas y los hechos como una palabra que Dios me dirige. ¿Está claro? De modo que es importante que no olvidemos esto. Dios se revela a través de las cosas y los hechos, la creación y la historia, ¿no? Así dice el concilio. ¿Cómo lo hace? La palabra del Señor está en el sentido de las cosas y los hechos. La creación grita, habla de Dios. San Francisco de Asís, que era muy sensible a la presencia de Dios en la naturaleza,
dice en sus florecillas, le dije al rosal, hermano, háblame de Dios. Y agrega, y el rosal floreció. Nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar, porque hemos perdido la capacidad de admiración, la capacidad de reflexión. Nos hemos vuelto demasiado superficiales y ya no profundizamos en el sentido de las cosas. Vivimos de lo inmediato, de lo que la vida va presentando y nada más. Entonces, Dios, la palabra de Dios está en el sentido de las cosas y los hechos, pero no es todavía revelación. Para que esta palabra se haga revelación, es necesario que el hombre, o sea usted, como ser pensante, haga un esfuerzo reflexivo y capte ese sentido, ¿no? Lo interprete y finalmente lo exprese. El día que usted sea capaz de llegar a la mesa del comedor, donde le han servido el desayuno, hay un jugo de naranja, unos huevos pericos, una taza de chocolate, un pan, un pedazo de queso. Son cosas. Eso es parte de la creación, ¿o no? Son cosas. El día que usted capte en eso que le han servido en la mesa, interprete, aquí Dios me está hablando. ¿Qué me está diciendo? Mínimo me está diciendo, te amo y cuido de ti. Yo tengo que responderle. ¿Qué le debo responder? Como mínimo, gracias, Señor. Continuaremos entonces en el próximo segmento. Ya regresamos con Querigma, formación integral en la fe. Continuamos entonces con el programa sobre la revelación. Creo que hay preguntas sobre los temas expuestos, entonces es el momento de formularlas. Buenas tardes, padre. ¿La revelación tiene carácter de acontecimiento histórico o experiencia? Lo que pasa es experiencia, lo que uno vive, ¿no? Y Dios se revela en la historia. Luego, la revelación es histórica y por lo tanto experiencial. Experiencial, es vivencia, no es especulación, sino vivencia, es experiencia. De modo que sí, las dos cosas. ¿Existe relación entre revelación y dogma? ¿Y dogma? Sí. Claro. Todo dogma de la Iglesia, toda formulación dogmática de la Iglesia está basada en la revelación. La Iglesia no puede definir un dogma que no esté contenido en la Sagrada Revelación. Simplemente el dogma explicita, precisa en cada cultura y en cada momento histórico y en cada lugar el contenido de la revelación, pero el dogma no es distinto de la revelación en ese sentido. El dogma está al servicio de la revelación, para que no se tergiverse el sentido de la palabra de Dios, para que se mantenga la identidad sustancial de la fe. De modo que hay una relación profunda es la relación que existe entre Sagrada Escritura o revelación y el magisterio de la Iglesia. El magisterio existe para eso. Es el encargado de velar porque no se cambie el sentido de la revelación. El dogma cumple esa función. Padre, ¿la revelación está abierta o cerrada? Las dos cosas. Me explico. En Jesucristo, que es Dios y hombre, que se mostró al que vemos, al que tocamos, al que escuchamos, en la persona del Señor Jesucristo, dice el concilio, la revelación quedó cerrada.
Y ya no debemos esperar, dice, ninguna otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación del Señor en su parucía. O sea, lo único que falta es la parucía. Pero la revelación está cerrada. O sea, todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo en Jesús y por medio de Jesús. De modo que Cristo es la plenitud de la revelación. En Cristo la revelación está cerrada. En ese sentido está cerrada. Está abierta en el sentido de que Dios continúa hablando a través de las cosas y los hechos en la historia. Entonces, está abierta en el sentido de que Dios puede manifestársele a cualquiera, de cualquier manera, ¿no? Como Él quiera, a la hora que quiera, y decirle lo que quiera, ¿no? En ese sentido. Pero, en primer lugar, no sería esa una revelación pública, o sea, válida para todos, sería una revelación privada. La única revelación pública es la contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. ¿Está claro? Y esa está cerrada. Cualquier otra revelación que se dé tiene que estar, dijéramos, sometida o supeditada a la revelación pública normativa de Jesús en la Sagrada Escritura. No puede ser ni un complemento de la revelación. La revelación de Jesús no se puede complementar, ni la puede corregir, ni la aumenta ni la disminuye. Y si no está de acuerdo con lo que Jesús dijo, pues no se puede aceptar como verdadera. Simplemente es falsa. ¿Está claro? Entonces, la revelación privada es posible, ya hablaré sobre eso, es posible, pero en primer lugar, ni es obligatoria, ni es necesaria para la salvación. Ya lo explicaré en su momento. En cambio, la revelación normativa necesaria para la salvación y obligatoria para todos es la que se da en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor muere en la cruz dice, todo está cumplido. Y en el discurso de la última cena, en la oración sacerdotal, dice, Padre, yo les he dado tu palabra. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. He cumplido la misión para la cual me enviaste. Si al Señor se le hubiera quedado algo por decir o por hacer, no habría cumplido la misión completa. Y sería mentira cuando dijo en la cruz, todo está cumplido. No, todo está cumplido es todo. Todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Por eso cualquier otra revelación debe ser analizada, criticada, comprendida y asumida a la luz de la revelación de Jesús en la Sagrada Escritura. Si no es así, no es válida. Entonces está cerrada como revelación pública, obligatoria y oficial, pero está abierta en el sentido de que Dios sigue hablando, pero esa revelación no es ni igual, ni corrige, ni aumenta a la que ya está dada. ¿Está claro? Padre, otra pregunta. ¿Captar la revelación es fruto del trabajo espiritual del ser humano? Sí, claro. Uno no puede entender la revelación de Dios sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace comprender la voluntad de Dios, lo que Dios dice. Es el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres y mujeres de la Biblia para que escribieran. Ya veremos en próximos temas la inspiración como un don del Espíritu, ¿no? De modo que sin el Espíritu Santo no hay revelación. Entonces, uno es espiritual en la medida en que vive según el Espíritu. Uno es espiritual en la medida en que vive según el Espíritu.
Uno no es espiritual porque vaya a misa, ni porque rece el rosario, ni nada de eso. Si usted no vive según el Espíritu, no es espiritual. La vida espiritual es vida según el Espíritu. La Sagrada Escritura no se puede entender sin la asistencia del Espíritu Santo. Y cada vez que uno va a leer la Sagrada Escritura y se va a aproximar a la revelación de Dios, o cada vez que le pasa una cosa, ¿no?, debe pedir la luz del Espíritu para poder captar lo que Dios me está diciendo, ¿no?, para poder entender. De modo que Sagrada Escritura, revelación y vida espiritual o vida según el Espíritu son inseparables. Y a medida que vamos siendo más espirituales, el Espíritu Santo nos va permitiendo ir profundizando y profundizando cada vez más en el sentido de la palabra. Y cada vez nos revela mayores profundidades y nuevos contenidos y nuevos significados y nuevas aplicaciones de esa palabra. Padre, buenas tardes. ¿La revelación se da siempre por etapas? ¿Cómo dice? Que si la revelación se da siempre por etapas. Sí. Sí. Es que es la manera como Dios nos habla. Dios nos habla de esa manera, a través de la vida. Dios está en la vida, Él es la vida, el Dios de la vida, Él es el viviente, el viviente. De modo que no busques a Cristo en otra parte, sino en la vida. Trata de verlo, tocarlo, escucharlo y establecer la relación íntima con Él, pero en la vida. En nuestro tiempo, siglo XXI, ¿de qué maneras se sigue revelando Dios? En la historia y en las cosas, mija. Lo mismo. Él sigue haciendo lo mismo. Puede utilizar otros medios, ¿no? Modos extraordinarios. Que éxtasis, que locuciones interiores, que sueños, que lo que no importa. Dios se puede valer de cualquier cosa. Pero el modo ordinario de Dios revelarse a todo ser humano es este que he explicado hoy. En cualquier época. De modo que habla a través de todo. De lo malo y de lo bueno. Hasta a través de mis pecados habla Dios. Ya lo veremos con San Agustín en su momento. Bueno. Entonces, muchas gracias por el interés que han manifestado en el tema. Nos veremos en el próximo programa para continuar con el tema de la revelación, pero ya en el aspecto de la inspiración como carisma del Espíritu. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Querigma, formación integral en la fe.